Hola a todos. El día de hoy vamos a ver las propiedades de las potencias, pero para ello primero tienes que saber qué son las potencias. Las potencias son una forma abreviada de escribir una multiplicación formada por una base y un exponente. Aquí te voy a mostrar un ejemplo. Tenemos una potencia formada por el número 5 y el número 3, donde el número que se ubica en la parte baja corresponde a la base y el número que se ubica en la parte superior y en diagonal a la base corresponde al exponente. En este caso entonces, el 5 corresponde a la base y el 3 corresponde al exponente. Ahora bien, para leer una potencia tenemos que mencionar primero la base, luego decir elevado a y luego mencionamos el exponente. Como en este caso la base es 5 y el exponente es 3, esta potencia se lee como 5 elevado a 3. Ahora, ¿cómo nosotros calculamos el resultado de 5 elevado a 3? Lo que tienes que saber es que en una potencia, el exponente indica la cantidad de veces que tenemos que multiplicar la base por sí misma. Como en este caso el exponente es 3 y la base es 5, 3 veces tenemos que multiplicar el 5 por sí mismo. O sea que 5 elevado a 3 es igual a 5 por 5 por 5. Y 5 por 5 por 5 es igual a 125. Esto significa que 5 elevado a 3 es igual a 125. Ahora que ya sabes lo que es una potencia, veamos la propiedad de las potencias con exponente 1. Esta propiedad establece que todo número elevado a 1 es igual a la base. Veamos algunos ejemplos. Empecemos viendo la potencia 5 elevado a 1. En esta potencia, la base es el 5 y el exponente es el 1. Y fíjate que la propiedad dice que todo número elevado a 1 es igual a la base. O sea que 5 elevado a 1 es igual a 5, porque en esta potencia 5 corresponde a la base. Lo mismo ocurre para menos 8 elevado a 1. Como en este caso la base es menos 8 y el exponente es 1, entonces menos 8 elevado a 1 es igual a menos 8, porque todo número elevado a 1 es igual a la base, y en este caso la base es menos 8. Finalmente tenemos la potencia menos 7 elevado a 1, pero en este caso el 1 solamente es exponente del 7, no del menos 7, porque para que el 1 fuese exponente del menos 7, el menos 7 tendría que estar entre paréntesis. Como en este caso el menos 7 no está entre paréntesis, el 1 solamente es exponente del 7. ¿Cómo resolvemos esta potencia entonces? De la siguiente forma. Repetimos el signo menos y luego de forma individual resolvemos la potencia 7 elevado a 1. ¿Y cuánto es 7 elevado a 1? 7, porque todo número elevado a 1 es igual a la base, y en este caso la base es 7. Por lo tanto, menos 7 sin paréntesis elevado a 1 es igual a menos 7. Veamos ahora la propiedad de las potencias con exponente 0. Esta propiedad establece que todo número distinto de 0 elevado a 0 es igual a 1. Veamos algunos ejemplos. Empecemos viendo la potencia 4 elevado a 0. En esta potencia, el 4 corresponde a la base y el 0 corresponde al exponente. Y como dice esta propiedad, todo número distinto de 0 elevado a 0 es igual a 1. 4 corresponde a un número distinto de 0 y está elevado a 0. Por lo tanto, 4 elevado a 0 es igual a 1. Veamos ahora la potencia menos 9 elevado a 0. En esta potencia, la base es el menos 9 y el exponente es el 0. Y aquí ocurre lo mismo porque el menos 9 corresponde a un número distinto de 0, que está elevado a 0. Por lo tanto, menos 9 elevado a 0 es igual a 1. Finalmente tenemos la potencia menos 6 elevado a 0. Pero en esta potencia, el 0 solamente es exponente del 6, no del menos 6. Porque para que el 0 fuese exponente del menos 6, el menos 6 tendría que estar entre paréntesis. Pero como en este caso el menos 6 no está entre paréntesis, el 0 solamente es exponente del 6. ¿Cómo resolvemos esta potencia entonces? De la siguiente manera. Repetimos el signo menos y luego de forma individual resolvemos la potencia 6 elevado a 0. ¿Y cuánto es 6 elevado a 0? 1, porque todo número distinto de 0 elevado a 0 es igual a 1. 6 es un número distinto de 0 que está elevado a 0. Por eso 6 elevado a 0 es igual a 1. En conclusión, menos 6 elevado a 0 es igual a menos 1. Veamos ahora la propiedad de las potencias con exponente negativo. Esta propiedad establece que todo número elevado a un exponente negativo es igual a 1 sobre la base elevada al exponente positivo. Veamos algunos ejemplos. Empecemos viendo la potencia 9 elevado a menos 1. En esta potencia, la base es el 9 y el exponente es el menos 1. Para aplicar esta propiedad, voy a empezar escribiendo una línea fraccionaria a la derecha del signo igual. Y recuerda que esta propiedad
dice que todo número elevado a un exponente negativo es igual a 1 sobre la base elevada al exponente positivo. Así que en el numerador voy a empezar escribiendo el número 1. Luego en el denominador voy a escribir la base de la potencia. Como en esta potencia la base es 9, entonces voy a escribir el número 9 en el denominador de la fracción. Finalmente el 9 lo voy a elevar al exponente pero positivo. Como el exponente de la potencia original es menos 1, entonces ahora el exponente del 9 es un 1 positivo. Por lo tanto, 9 elevado a menos 1 es igual a 1 sobre 9 elevado a 1. Veamos ahora la potencia menos 4 elevado a menos 3. En esta potencia la base es el menos 4 y el exponente es el menos 3. Y como ya sabes, empezamos dibujando una línea fraccionaria a la derecha del signo igual. Después en el numerador siempre escribimos un 1. Luego en el denominador escribimos la base de la potencia, que en este caso es el menos 4. Y luego el menos 4 lo elevamos al exponente pero positivo. Como el exponente de la potencia original es el menos 3, entonces ahora escribimos un 3 positivo como exponente del menos 4. Esto significa que menos 4 elevado a menos 3 es igual a 1 sobre menos 4 elevado a 3. Finalmente tenemos la potencia menos 7 elevado a menos 5, pero en esta potencia el menos 5 solamente es exponente del 7, no del menos 7, porque para que el menos 5 fuese exponente del menos 7, el menos 7 tendría que estar entre paréntesis. Como en este caso el menos 7 no está entre paréntesis, el menos 5 solamente es exponente del 7. ¿Cómo resolvemos esta potencia entonces? De la siguiente manera. Repetimos el signo menos y luego resolvemos de forma individual 7 elevado a menos 5. Entonces a la derecha del signo menos voy a escribir una línea fraccionaria. En el numerador voy a escribir el 1. En el denominador voy a escribir la base de la potencia, que en este caso es el 7. Y luego el 7 lo elevo al exponente pero positivo. Como el exponente de la potencia original es el menos 5, entonces como exponente del 7 voy a escribir un 5 positivo. Esto significa que menos 7 elevado a menos 5 es igual a menos 1 sobre 7 elevado a 5. Si te fijas, siempre que aplicamos la propiedad de las potencias con exponente negativo, en el numerador de la fracción escribimos siempre el 1. Veamos ahora la propiedad de la multiplicación de potencias de igual base. Esta propiedad dice que para multiplicar potencias de igual base, se conserva la base y se suman los exponentes. Veamos algunos ejemplos. Empecemos viendo 2 elevado a 3 por 2 elevado a 4. Como dice esta propiedad, cuando tenemos una multiplicación de potencias de igual base, tenemos que conservar la base y sumar los exponentes. Como en este caso, en ambas potencias la base es el 2, entonces conservamos el número 2. Luego tenemos que sumar los exponentes. Como el exponente de la primera potencia es un 3 y el exponente de la segunda potencia es un 4, entonces tenemos que sumar el 3 con el 4. Luego, como 3 más 4 es 7, el resultado nos queda 2 elevado a 7. Esto significa que 2 elevado a 3 por 2 elevado a 4 es igual a 2 elevado a 7. Veamos ahora menos 3 elevado a 2 por menos 3 elevado a menos 5. Aquí nuevamente tenemos una multiplicación de potencias de igual base, así que conservamos la base, que en este caso es el menos 3, y luego sumamos los exponentes, que en este caso son el 2 y el menos 5. Ahora, como en 2 más menos 5 tenemos dos signos que están juntos, podemos multiplicar esos signos. ¿Cuánto es más por menos? Más por menos es menos. Así que podemos escribir en el exponente 2 menos 5. Pero 2 menos 5 es menos 3. Así que la potencia nos queda menos 3 elevado a menos 3. Por último veamos menos 7 elevado a menos 4 por menos 7 elevado a menos 1. Pero fíjate que en la potencia menos 7 elevado a menos 4, el menos 4 solamente es exponente del 7, no del menos 7, porque para que el menos 4 sea exponente del menos 7, el menos 7 tendría que estar entre paréntesis. Y en la segunda potencia ocurre lo mismo. Tenemos menos 7 elevado a menos 1, pero el menos 1 solamente es exponente del 7, no del menos 7, porque para que el menos 1 sea exponente del menos 7, el menos 7 tendría que estar entre paréntesis. ¿Cómo resolvemos esto entonces? Tenemos que empezar multiplicando los signos. ¿Cuánto es menos por menos? Menos por menos es más, así que a la derecha del signo igual voy a escribir el signo más. Y luego de forma individual multiplicamos las potencias 7 elevado a menos 4 por 7 elevado a menos 1. Entonces, como tenemos una multiplicación de potencias de igual base, conservamos la base, que en este caso es el 7.
Y luego sumamos los exponentes, que en este caso son el -4 y el -1. Ahora bien, cuando el signo de una potencia es positivo, nosotros podemos escribir o no escribir el signo más, aunque en general no se escribe, porque cuando al lado izquierdo de una potencia no hay ningún signo escrito, de todas formas se asume que hay un signo más. Yo en este caso lo voy a escribir sin el signo más. Después, como en el exponente tenemos -4 más -1 y hay dos signos que están juntos, nosotros podemos multiplicar esos signos. ¿Cuánto es más por menos? Más por menos es menos, así que podemos reescribir el exponente como -4 menos 1. ¿Y cuánto es -4 menos 1? -4 menos 1 es -5, por lo tanto el resultado nos queda 7 elevado a -5. Esto significa que menos 7 elevado a -4 por menos 7 elevado a -1 es igual a 7 elevado a -5. Veamos ahora la propiedad de la división de potencias de igual base. Esta propiedad establece que para dividir potencias de igual base, se conserva la base y se restan los exponentes. Veamos algunos ejemplos. Empecemos viendo 9 elevado a 8 dividido en 9 elevado a 6. Aquí tenemos una división de potencias de igual base, así que como dice esta propiedad, tenemos que conservar la base, que en este caso es el 9, y luego tenemos que restar los exponentes, que en este caso son el 8 y el 6. Luego, como 8 menos 6 es 2, el resultado nos queda 9 elevado a 2. Esto significa que 9 elevado a 8 dividido en 9 elevado a 6 es igual a 9 elevado a 2. Veamos ahora cómo nos queda menos 2 elevado a menos 9 dividido en menos 2 elevado a 3. Como ambas potencias tienen base -2, conservamos el -2. Y luego restamos los exponentes, que en este caso son el -9 y el 3. ¿Y cuánto es -9 menos 3? -12. Por lo tanto, el resultado nos queda -2 elevado a -12. Esto significa que -2 elevado a -9 dividido en -2 elevado a 3 es igual a -2 elevado a -12. Finalmente, veamos cómo nos queda menos 4 elevado a 3 dividido en menos 4 elevado a -7. Si te fijas en la potencia, menos 4 elevado a 3, el 3 solamente es exponente del 4, no del -4, porque para que el 3 sea exponente del -4, el -4 tendría que estar entre paréntesis. Y lo mismo ocurre con la segunda potencia. En la potencia menos 4 elevado a -7, el -7 solamente es exponente del 4, no del -4, porque para que el -7 sea exponente del -4, el -4 tendría que estar entre paréntesis. ¿Qué hacemos en este caso entonces? Tenemos que empezar dividiendo los signos. ¿Cuánto es menos dividido en menos? Menos dividido menos es más, así que a la derecha del signo igual voy a empezar escribiendo el signo más. Y luego resuelvo de forma individual 4 elevado a 3 dividido en 4 elevado a -7. Como en este caso tenemos una división de potencias de igual base, conservamos la base, que en este caso es el 4. Y luego restamos los exponentes. Como en este caso los exponentes son el 3 y el -7, restamos el 3 con el -7. ¿Y cuánto es 3 menos -7? Como en este caso hay dos signos juntos, nosotros podemos multiplicar los signos. ¿Cuánto es menos por menos? Menos por menos es más. Entonces podemos reescribir el exponente como 3 más 7. Ahora recuerda que cuando una potencia es positiva, nosotros podemos escribir o no escribir el signo más, porque de todas formas, cuando al lado izquierdo de una potencia no hay ningún signo escrito, se asume que hay un signo más. En este caso yo voy a escribir la potencia sin el signo más. Finalmente, como 3 más 7 es 10, el resultado nos queda 4 elevado a 10. Esto significa que menos 4 elevado a 3 dividido en menos 4 elevado a -7 es igual a 4 elevado a 10. Veamos ahora la propiedad de la potencia de una potencia. Esta propiedad establece que para calcular la potencia de una potencia, debemos conservar la base de la potencia que se ubica dentro del paréntesis y multiplicar los exponentes siempre y cuando la base de la potencia sea un número real positivo. Veamos algunos ejemplos. Veamos la potencia 2 elevado a 3 elevado a 5. Según esta propiedad, tenemos que conservar la base de la potencia que se ubica dentro del paréntesis, y la base de la potencia que se ubica dentro del paréntesis es el 2. Así que a la derecha del signo igual voy a empezar escribiendo el número 2. Luego tenemos que multiplicar los exponentes, y en este caso los exponentes son el 3 y el 5, así que vamos a multiplicar el 3 con el 5. Y como 3 por 5 es 15, el resultado nos queda 2 elevado a 15. Esto significa que 2 elevado a 3 elevado a 5 es igual a 2 elevado a 15.
Veamos ahora la potencia 5 elevado a 4 elevado a menos 3. Hacemos lo mismo. Tenemos que conservar la base de la potencia que se ubica dentro del paréntesis. Y la base de la potencia que se ubica dentro del paréntesis es el 5. Luego tenemos que multiplicar los exponentes, que en este caso son el 4 y el menos 3. ¿Y cuánto es 4 por menos 3? Más por menos es menos y 4 por 3 es 12. Así que 4 por menos 3 es menos 12. Esto significa que el resultado nos queda 5 elevado a menos 12. Por lo tanto, 5 elevado a 4 elevado a menos 3 es igual a 5 elevado a menos 12. Veamos por último cómo nos queda 3 elevado a menos 2 elevado a menos 7. Como ya sabes, tenemos que empezar conservando la base de la potencia que se ubica dentro del paréntesis. Y la base de la potencia que se ubica dentro del paréntesis es el 3. Luego tenemos que multiplicar los exponentes, que en este caso son el menos 2 y el menos 7. ¿Y cuánto es menos 2 por menos 7? Menos por menos es más y 2 por 7 es 14. Por lo tanto, menos 2 por menos 7 es 14. Así que el resultado nos queda 3 elevado a 14. Esto significa que 3 elevado a menos 2 elevado a menos 7 es igual a 3 elevado a 14. Veamos ahora la propiedad de la potencia de una multiplicación. Esta propiedad establece que para calcular la potencia de una multiplicación, cada factor que se ubica dentro del paréntesis se eleva al mismo exponente y se multiplican ambas potencias. Veamos algunos ejemplos. Empecemos viendo 4 por 2 elevado a 9. Según esta propiedad, cada factor tenemos que elevarlo al mismo exponente. O sea que en este caso, el 4 lo tenemos que elevar a 9 y el 2 también lo tenemos que elevar a 9. Pero luego tenemos que multiplicar ambas potencias. Así que 4 por 2 elevado a 9 es igual a 4 elevado a 9 por 2 elevado a 9. Veamos ahora cómo nos queda menos 2 por 6 elevado a 5. Como ya sabes, según esta propiedad, cada factor tenemos que elevarlo al mismo exponente. O sea que en este caso, el menos 2 tenemos que elevarlo a 5 y el 6 también tenemos que elevarlo a 5. Pero luego tenemos que multiplicar ambas potencias. Por lo tanto, menos 2 por 6 elevado a 5 es igual a menos 2 elevado a 5 por 6 elevado a 5. Finalmente, veamos cómo nos queda menos 3 por menos 1 elevado a 2. Como ya sabes, cada factor tenemos que elevarlo al mismo exponente. O sea que en este caso, el menos 3 tenemos que elevarlo a 2 y el menos 1 también tenemos que elevarlo a 2. Pero luego multiplicamos ambas potencias. O sea que menos 3 por menos 1 elevado a 2 es igual a menos 3 elevado a 2 por menos 1 elevado a 2. Veamos ahora la propiedad de la potencia de una división. Esta propiedad establece lo siguiente. Para calcular la potencia de una división, el dividendo y el divisor se elevan al mismo exponente y luego se dividen ambas potencias. Veamos algunos ejemplos. Veamos cómo nos queda 6 dividido 2 elevado a 5. Según esta propiedad, el 6 y el 2 tenemos que elevarlo a 5, pero luego tenemos que dividir ambas potencias. O sea que 6 dividido 2 elevado a 5 es igual a 6 elevado a 5 dividido en 2 elevado a 5. Veamos ahora cómo nos queda menos 9 dividido en 6 elevado a 3. Hacemos lo mismo, el dividendo y el divisor lo elevamos al mismo exponente. O sea que en este caso, el menos 9 lo elevamos a 3 y el 6 también lo elevamos a 3, pero luego dividimos ambas potencias. O sea que menos 9 dividido 6 elevado a 3 es igual a menos 9 elevado a 3 dividido en 6 elevado a 3. Finalmente, veamos cómo nos queda menos 8 dividido en menos 4 elevado a 4. Aquí aplicamos el mismo procedimiento. El dividendo y el divisor tenemos que elevarlo al mismo exponente. O sea que en este caso, el menos 8 tenemos que elevarlo a 4 y el menos 4 también tenemos que elevarlo a 4. Pero luego tenemos que dividir ambas potencias. O sea que menos 8 dividido en menos 4 elevado a 4 es igual a menos 8 elevado a 4 dividido en menos 4 elevado a 4. Veamos ahora la propiedad de la multiplicación de potencias de igual exponente. Para multiplicar potencias de igual exponente, se multiplican las bases y se conserva el exponente. Veamos algunos ejemplos. Empecemos viendo 6 elevado a 3 por 2 elevado a 3. Si te fijas aquí, tenemos una multiplicación de potencias de igual exponente. Y según esta propiedad, tenemos que multiplicar las bases. ¿Cuáles son las bases en este caso? El 6 y el 2. ¿Y cuánto es 6 por 2? 12. Entonces a la derecha del signo igual voy a escribir el número 12. Y luego conservamos el exponente. Como el 6 y el 2 tienen el exponente 3, entonces conservamos el exponente 3. Por lo tanto, 6 elevado a 3 por 2 elevado a 3 es igual a 12 elevado a 3. Veamos ahora cómo nos queda 5 elevado a menos 2 por menos 3 elevado a menos 2.
Fíjate que en la potencia menos 3 elevado a menos 2, el menos 2 solamente es exponente del 3, no del menos 3, porque para que el menos 2 sea exponente del menos 3, el menos 3 tendría que estar entre paréntesis. Como en este caso el menos 3 no está entre paréntesis, entonces el menos 2 solamente es exponente del 3. ¿Cómo lo hacemos entonces para resolver esta multiplicación? Tenemos que empezar multiplicando los signos de cada potencia. 5 elevado a menos 2 está positivo y 3 elevado a menos 2 está negativo. Entonces tenemos que multiplicar más por menos. ¿Cuánto es más por menos? Menos. Así que a la derecha del signo igual voy a empezar escribiendo el signo menos. Y luego de forma individual vemos cómo nos queda 5 elevado a menos 2 por 3 elevado a menos 2. Aquí tenemos una multiplicación de potencias de igual exponente. Entonces recuerda que según esta propiedad tenemos que multiplicar las bases. En este caso las bases son el 5 y el 3. ¿Cuánto es 5 por 3? 15. Entonces a la derecha del signo menos voy a escribir el número 15. Después, como el exponente de ambas potencias es el menos 2, entonces conservamos el menos 2 como exponente. Esto significa que 5 elevado a menos 2 por menos 3 elevado a menos 2 es igual a menos 15 elevado a menos 2. Finalmente, veamos cómo nos queda menos 4 elevado a 6 por menos 2 elevado a 6. Fíjate que en la potencia menos 4 elevado a 6, el 6 solamente es exponente del 4, no del menos 4, porque para que el 6 sea exponente del menos 4, el menos 4 tendría que estar entre paréntesis. Lo mismo ocurre con la potencia menos 2 elevado a 6. En esta potencia, el 6 solamente es exponente del 2, no del menos 2, porque para que el 6 sea exponente del menos 2, el menos 2 tendría que estar entre paréntesis. ¿Cómo resolvemos esto entonces? Tenemos que multiplicar los signos de cada potencia. ¿Cuánto es menos por menos? Menos por menos es más, así que a la derecha del signo igual voy a escribir el signo más. Después voy a resolver de forma individual 4 elevado a 6 por 2 elevado a 6. Aquí nuevamente tenemos una multiplicación de potencias de igual exponente, y según esta propiedad, tenemos que multiplicar las bases, que en este caso son el 4 y el 2. ¿Cuánto es 4 por 2? 8. Entonces a la derecha del signo más voy a escribir el 8. Después, como el exponente de ambas potencias es el 6, entonces conservamos el 6 como exponente. Ahora recuerda que cuando una potencia es positiva, nosotros podemos escribir o no escribir el signo más, porque de todas formas, cuando al lado izquierdo de una potencia no hay ningún signo escrito, se asume que hay un signo más. Yo en este caso voy a escribir la potencia sin el signo más. Esto significa que menos 4 elevado a 6 por menos 2 elevado a 6 es igual a 8 elevado a 6. Veamos ahora la propiedad de la división de potencias de igual exponente. Esta propiedad establece que para dividir potencias de igual exponente se dividen las bases y se conserva el exponente. Veamos algunos ejemplos. Empecemos viendo cómo nos queda 8 elevado a 6 dividido en 4 elevado a 6. Aquí, como puedes observar, tenemos una división de potencias de igual exponente, porque el exponente de ambas potencias es el 6. Entonces, según esta propiedad, tenemos que dividir las bases. En este caso, las bases son el 8 y el 4. ¿Cuánto es 8 dividido en 4? 2. Entonces, a la derecha del signo igual, voy a empezar escribiendo el número 2. Después conservamos el exponente. Como el exponente de ambas potencias es el 6, entonces conservamos el exponente 6. Por lo tanto, 8 elevado a 6 dividido en 4 elevado a 6 es igual a 2 elevado a 6. Veamos ahora cómo nos queda 6 elevado a menos 4 dividido en menos 3 elevado a menos 4. Como puedes observar, en la potencia menos 3 elevado a menos 4, el menos 4 solamente es exponente del 3, no del menos 3, porque para que el menos 4 sea exponente del menos 3, el menos 3 tendría que estar entre paréntesis. Como en este caso el menos 3 no está entre paréntesis, el menos 4 solamente es exponente del 3. ¿Cómo resolvemos esta división entonces? De la siguiente forma. Tenemos que dividir los signos de cada potencia. El 6 elevado a menos 4 está positivo y el 3 elevado a menos 4 está negativo. ¿Y cuánto es más dividido en menos? Menos. Entonces a la derecha del signo igual voy a empezar escribiendo el signo menos. Y luego de forma individual resolvemos 6 elevado a menos 4 dividido en 3 elevado a menos 4. Aquí nuevamente tenemos una división de potencias de igual exponente. Y recuerda que según esta propiedad tenemos que dividir las bases. En este caso, las bases son el 6 y el 3. ¿Cuánto es 6 dividido en 3? 2. Por lo tanto, a la derecha del signo menos voy a escribir el número 2. Luego conservamos el exponente. Como el exponente de ambas potencias es el menos 4, entonces conservamos el exponente menos 4. Esto significa que 6 elevado a menos 4
dividido en menos 3 elevado a menos 4 es igual a menos 2 elevado a menos 4. Finalmente, veamos cómo nos queda menos 10 elevado a 5 dividido en menos 2 elevado a 5. Si te fijas en la potencia menos 10 elevado a 5, el 5 es exponente del 10, no del menos 10, porque para que sea exponente del menos 10, el menos 10 tendría que estar entre paréntesis. Lo mismo ocurre con la segunda potencia. En menos 2 elevado a 5, el 5 solamente es exponente del 2, no del menos 2, porque para que sea exponente del menos 2, el menos 2 tendría que estar entre paréntesis. ¿Cómo resolvemos esto entonces? De la siguiente manera. Tenemos que dividir los signos de cada potencia. ¿Cuánto es menos dividido menos? Menos dividido menos es más. Entonces a la derecha del signo igual voy a escribir el signo más. Y luego de forma individual resolvemos 10 elevado a 5 dividido en 2 elevado a 5. Aquí nuevamente tenemos una división de potencias de igual exponente. Y según esta propiedad tenemos que dividir las bases. ¿Cuáles son las bases en este caso? El 10 y el 2. ¿Y cuánto es 10 dividido en 2? 5. Entonces a la derecha del signo más voy a escribir el número 5. Después conservamos el exponente. Como el exponente de ambas potencias es el 5, entonces conservamos el número 5 como exponente. Y como ya sabes, escribir más 5 elevado a 5 o simplemente 5 elevado a 5 es exactamente lo mismo. Entonces tenemos que menos 10 elevado a 5 dividido en menos 2 elevado a 5 es igual a 5 elevado a 5. Veamos ahora cómo trabajar las fracciones elevadas a un exponente positivo. Para resolver fracciones elevadas a un exponente positivo, podemos elevar el numerador y el denominador al mismo exponente y luego dividir ambas potencias. Veamos algunos ejemplos. Empecemos viendo cómo nos queda un medio elevado a 3. Aquí tenemos una fracción elevada a un exponente positivo, y según esta explicación, el numerador y el denominador podemos elevarlos al mismo exponente. O sea que en este caso, el 1 lo podemos elevar a 3 y el 2 también lo podemos elevar a 3, pero luego tenemos que dividir ambas potencias. O sea que un medio elevado a 3 es igual a 1 elevado a 3 dividido en 2 elevado a 3. Veamos ahora cómo nos queda menos 3 quintos elevado a 6. Aquí podemos aplicar el mismo procedimiento, ya que nuevamente tenemos una fracción elevada a un exponente positivo. O sea que en este caso, el menos 3 que es el numerador lo elevamos a 6 y el 5 que es el denominador también lo elevamos a 6, pero luego dividimos ambas potencias. O sea que en este caso, menos 3 quintos elevado a 6 es igual a menos 3 elevado a 6 sobre 5 elevado a 6. Finalmente, veamos cómo podemos trabajar las fracciones elevadas a un exponente negativo. Para resolver fracciones elevadas a un exponente negativo, podemos invertir el numerador y el denominador, pero luego el exponente se cambia de signo. Veamos algunos ejemplos. Empecemos viendo cómo nos queda 4 séptimos elevado a menos 2. Aquí tenemos una fracción elevada a un exponente negativo. Y según lo que acabo de leer, cuando tenemos una fracción elevada a un exponente negativo, nosotros podemos invertir la fracción, o sea, el numerador con el denominador. Como en este caso la fracción original es 4 séptimos, al invertir la fracción nos queda 7 cuartos. Y luego el 7 cuartos lo elevamos al exponente pero positivo. Como el exponente de la potencia original es menos 2, entonces ahora el exponente queda como 2 positivo. Veamos ahora cómo nos queda 8 novenos elevado a menos 5. Aplicamos el mismo procedimiento, ya que nuevamente tenemos una fracción elevada a un exponente negativo. ¿Qué tenemos que hacer primero? Tenemos que invertir la fracción. O sea, en vez de escribir 8 novenos, vamos a escribir 9 octavos. Luego, el 9 octavos lo vamos a elevar al exponente pero positivo. Como el exponente de la potencia original es menos 5, entonces ahora voy a escribir un 5 positivo como exponente del 9 octavos. Esto significa que 8 novenos elevado a menos 5 es igual a 9 octavos elevado a 5. Bueno, amantes de las matemáticas, esto ha sido el video de hoy. Espero que hayas entendido mi explicación de cómo trabajar las diferentes propiedades de las potencias, pero si tienes cualquier duda respecto de alguna explicación dada en este video, me puedes escribir en los comentarios y yo te responderé lo más pronto posible. Si te ha gustado este video, te invito a que lo compartas con tus amigos, a que le des like y a que me escribas en los comentarios, pero por sobre todo a que te suscribas a mi canal de YouTube, ya que constantemente estoy subiendo videos de matemáticas. Eso sería todo. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.